Dueño, abandona perro en el bosque. Lo que el oso hace con este perro es impactante. Marcos era un hombre sencillo, residente de un pequeño pueblo rodeado de densos bosques. Siempre fue conocido como una persona reservada, que prefería la soledad a la compañía. Un día, Marcos encontró un cachorrito abandonado cerca de su casa. Pequeño, de pelaje marrón y ojos brillantes, el cachorro parecía haber sido dejado a su suerte. Movido por un impulso de bondad, Marcos decidió llevárselo a casa. Sin embargo, con el paso del tiempo, la vida de Marcos comenzó a complicarse. Problemas financieros, pérdida de empleo y una creciente sensación de desesperanza lo llevaron a creer que ya no podría cuidar al cachorrillo. Con cada día que pasaba, el peso de la responsabilidad parecía aumentar, dejando a Marcos sin opciones. En una tarde nublada, con el corazón pesado, él tomó la decisión de abandonar al cachorrillo en el bosque. El bosque que rodeaba la ciudad era denso y misterioso, con árboles altos y antiguos cuyas copas formaban un techo verde oscuro. Los sonidos de la naturaleza resonaban por todas partes. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas y, ocasionalmente, el lejano rugido de algún animal salvaje. Marcos caminaba por un sendero estrecho. El cachorrillo lo seguía sin sospechar nada. Él sabía que lo que estaba a punto de hacer era cruel, pero sentía que no tenía otra opción. Con el corazón pesado y la mente llena de dudas, Marcos se detuvo en el claro. El cachorrillo, sin entender lo que estaba pasando, seguía moviendo la cola y mirándolo con esos ojos inocentes y brillantes. Marcos se arrodilló junto al pequeño animal, acariciándole la cabeza una última vez. «Lo siento, amigo», murmuró él, sintiendo un nudo en la garganta. «Simplemente ya no puedo cuidarte más». Con una última mirada de despedida, Marcos se puso de pie y comenzó a caminar de regreso por el estrecho sendero. El cachorrillo, al principio, intentó seguir a su dueño, pero Marcos aceleró el paso, obligándolo a quedarse atrás. Confundido, el cachorrillo empezó a ladrar y llorar, corriendo en círculos y tratando de seguir el rastro de Marcos, que ahora se perdía entre los árboles. Solo en el bosque, el cachorrillo se sintió completamente perdido. El miedo se apoderó de su pequeño cuerpo y comenzó a explorar el claro, olfateando el suelo con la esperanza de encontrar alguna señal de su dueño. Los altos árboles parecían imponentes y amenazadores, y los sonidos del bosque, el susurro de las hojas, el canto de los pájaros y el ocasional crujido de ramas, solo aumentaban su sensación de pavor. Las primeras horas, el cachorrillo vagó por el claro, ladrando y gimiendo. Su pancita rugía de hambre y trató de masticar algunas hojas y raíces, pero nada parecía satisfacer su necesidad. Cuando empezó a oscurecer, la temperatura bajó y el cachorrillo, temblando de frío, buscó refugio bajo un arbusto. La luna llena iluminaba el bosque, creando sombras largas y espeluznantes. El cachorrillo, encogido y tembloroso, miraba a su alrededor con ojos abiertos, esperando que en cualquier momento algo pudiera surgir de las sombras. Lloriqueaba suavemente, deseando que su dueño regresara y lo llevara de vuelta a casa. Pero a medida que avanzaba la noche, el cachorrillo comenzó a darse cuenta de que realmente estaba solo. Sus ladridos se hicieron menos frecuentes y comenzó a calmarse, exhausto de buscar y llorar tanto. Se quedó dormido allí, bajo el arbusto, con los sonidos del bosque como una extraña y desagradable canción de cuna. El bosque era hogar de muchas criaturas, entre ellas un oso salvaje conocido por los lugareños como Balú. Era un oso imponente, con un pelaje espeso y oscuro, y ojos que parecían observar siempre con una mezcla de curiosidad y cautela. Balú vivía solitario en el bosque, prefiriendo la compañía de los árboles y arroyos al contacto con otros animales o humanos. Durante el día, Balú vagaba por el bosque en busca de comida, alimentándose de frutas, peces y ocasionalmente de algún animal más pequeño. Por la noche, buscaba un lugar seguro para descansar,
generalmente una cueva o un denso arbusto donde pudiera esconderse de los depredadores y del frío. En esa noche en particular, mientras Baloo exploraba su territorio en busca de alimento, escuchó un sonido inusual en esa parte del bosque. Era un lamento suave y constante, mezclado con ladridos ocasionales. Curioso, el oso siguió el sonido hasta llegar al claro donde el cachorrillo había sido abandonado. Al llegar al claro, Baloo vio al pequeño animal acurrucado bajo un arbusto. El cachorro, todavía temblando y asustado, levantó la cabeza al notar la presencia del oso. Sus ojos se abrieron de miedo y comenzó a retroceder, acurrucándose en el suelo, esperando lo peor. Baloo se acercó lentamente, oliendo el aire alrededor del cachorrillo. Nunca antes había visto a un animal como ese, y su curiosidad lo llevó a acercarse cada vez más. El perro, paralizado por el miedo, no se atrevió a moverse. Sus ladridos ahora eran solo gemidos bajos, como si estuviera suplicando por misericordia. Sorprendentemente, en lugar de mostrar agresividad, Baloo sintió una oleada de empatía al ver al pequeño animal tan desamparado y asustado. Bajó la cabeza y olió al cachorrillo con más cuidado, tocándolo suavemente con el hocico. El perro, sintiendo el toque gentil del oso, se relajó un poco, aunque seguía cauteloso. Baloo dio unos pasos hacia atrás y se acostó cerca del arbusto, manteniendo sus ojos fijos en el cachorrillo. Parecía querer mostrar que no tenía intención de hacerle daño. El perro, aún temblando, comenzó a sentir una curiosa sensación de seguridad en presencia del oso. Poco a poco, se acercó más a Baloo, atraído por el calor y la protección que el gran oso ofrecía. Esa primera noche marcó el inicio de una relación inesperada entre los dos animales. El cachorro, sin opciones, comenzó a confiar en el oso, y Baloo, con su naturaleza protectora, aceptó al pequeño animal como parte de su territorio. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a iluminar el bosque, el cachorrillo se despertó y encontró a Baloo aún acostado a su lado, como un guardián silencioso. Baloo se levantó lentamente, estirando sus poderosas patas, y comenzó su rutina diaria en busca de comida. El cachorrillo, ahora menos asustado, siguió al oso a poca distancia, como un cachorro siguiendo a su madre. En los días siguientes, Baloo mostró un comportamiento sorprendente e inesperado. Adoptó al cachorrillo como parte de su vida en el bosque. Durante sus caminatas, el oso a menudo se volteaba para asegurarse de que el cachorrillo lo estuviera siguiendo, emitiendo gruñidos suaves para alentar al pequeño animal a continuar. El perro, a su vez, comenzó a sentirse más seguro y confiado junto a su gigantesco protector. Una tarde, mientras Baloo buscaba frutas silvestres, encontró un arbusto cargado de moras maduras. El oso comenzó a comer, pero notó que el cachorrillo intentaba alcanzar las frutas más bajas sin éxito. Con un gesto de bondad, Baloo usó su gran pata para derribar algunas moras al alcance del cachorrillo, quien ladró de alegría y comenzó a comer vorazmente. Este acto de compartir fortaleció aún más el vínculo entre los dos. Con el paso de los días a semanas, la relación entre Baloo y el cachorrillo se profundizó. El oso, con su naturaleza protectora, comenzó a actuar como una figura paterna para el pequeño animal. Le enseñó al cachorrillo a encontrar comida, a esconderse de los depredadores y a explorar el bosque de manera segura. El perro, a cambio, proporcionaba a Baloo compañía alegre y fiel, algo que el oso nunca había experimentado antes. Durante las noches frías, Baloo permitía que el cachorrillo se acurrucara a su lado, proporcionándole calor y protección. En una noche particularmente fría, Baloo envolvió al perro con su cuerpo, creando un casulo cálido y seguro. El cachorrillo durmió profundamente, sintiéndose amado y protegido. Un día, mientras Baloo y el cachorrillo descansaban junto a un arroyo, un grupo de lobos apareció cerca. Los lobos, hambrientos y agresivos, comenzaron a rodear a los dos. El cachorrillo, instintivamente, retrocedió y empezó a ladrar en alerta. Baloo se puso de pie, imponente,
lanzando un rugido poderoso que resonó en todo el bosque. Los lobos, intimidados por la presencia masiva del oso, retrocedieron lentamente y desaparecieron entre los árboles. El cachorrillo miró a Balú con admiración y gratitud. Sabía que, sin la protección del oso, no habría sobrevivido ese encuentro. La valentía y la fuerza de Balú habían asegurado su seguridad una vez más. Los días pasaron y la conciencia de Marcos no encontraba paz. No podía sacar de su mente la imagen del pequeño cachorrillo que había abandonado en el bosque. Cada noche era atormentado por sueños donde el perro estaba perdido, asustado y solo. El peso de la culpa y el remordimiento se volvieron insoportables. Marcos decidió que necesitaba regresar al bosque y buscar al cachorro. Aunque sabía que las posibilidades de encontrarlo vivo eran mínimas, no podía vivir sin intentarlo. En una mañana fría y gris, se preparó y siguió el mismo sendero que había tomado semanas antes, su corazón latiendo fuerte con cada paso. El bosque parecía aún más denso y misterioso de lo que recordaba. Los árboles imponentes, el silencio interrumpido solo por los sonidos ocasionales de los animales y el crujir de las hojas bajo sus pies, hacían que cada sombra pareciera amenazante. Marcos avanzó hacia el claro, donde había dejado al cachorro, con el corazón pesado ante la expectativa de lo que podría encontrar. Al llegar al claro, Marcos miró desesperadamente a su alrededor. De repente, escuchó un ladrido familiar. Girando rápidamente, vio al cachorrillo corriendo hacia él, con la cola agitándose frenéticamente. Marcos se arrodilló y el perro saltó a sus brazos, lamiendo su rostro con alegría y añoranza. Las lágrimas corrían por el rostro de Marcos mientras sostenía al pequeño animal, murmurando disculpas una y otra vez. Pero antes de que pudiera perderse en la emoción del reencuentro, Marcos sintió una presencia imponente. Levantó la mirada y su corazón casi se detuvo. Allí, parado a pocos metros de distancia, estaba un enorme oso. El shock y el miedo se apoderaron de él al instante. El oso era Balú, observando la escena con sus ojos penetrantes, pero sin mostrar signos de agresividad. El cachorrillo, al percibir la presencia de Balú, se soltó de los brazos de Marcos y corrió hacia el oso, deteniéndose junto a Balú y mirando de vuelta a Marcos como si quisiera presentarlos. La escena era surrealista. El oso y el cachorrillo, uno al lado del otro, como si fueran amigos de toda la vida. Marcos, aún incrédulo, observó la interacción entre los dos. Vio cómo el cachorrillo parecía confiado y seguro junto al oso. Poco a poco, el miedo fue reemplazado por una profunda admiración y gratitud. Entendió que, de alguna manera, ese oso salvaje había cuidado de su cachorro, protegiéndolo y manteniéndolo a salvo durante todo el tiempo que estuvieron separados. Marcos dio un paso vacilante hacia el oso y el cachorro. Balú mantuvo sus ojos fijos en él, pero no se movió, como si entendiera que Marcos no representaba una amenaza. Con la voz entrecortada por la emoción, Marcos murmuró un agradecimiento al oso, quien continuó observándolo en silencio. Marcos permaneció parado, observando al oso y al cachorrillo juntos. Las lágrimas aún caían por su rostro, pero ahora eran de alivio y gratitud. Reflexionó sobre sus acciones pasadas, sintiendo que el peso de la culpa era reemplazado por una profunda admiración por la compasión que presenciaba. Ese oso salvaje, una criatura que muchos considerarían peligrosa, había demostrado más empatía y bondad que él mismo. Mientras observaba al cachorrillo acurrucarse junto a Balú, Marcos comprendió la verdadera lección de esa experiencia. Se dio cuenta de que la compasión no era exclusiva de los humanos. Era un sentimiento universal que trascendía las especies. La empatía y el cuidado que el oso había mostrado hacia el cachorro eran una poderosa demostración de que la bondad y el amor pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Decidido a hacer las cosas bien, Marcos decidió llevarse al cachorro de regreso a casa, no sin antes agradecerle al oso su increíble amabilidad. Con un gesto respetuoso, Marcos se acercó a Balú, manteniendo una distancia de seguridad.
colocó un trozo de carne fresca en el suelo como ofrenda de gratitud. Balú olió el regalo y lo aceptó, mirando a Marcos con sus ojos profundos y sabios. «Gracias», dice Marcos, con la voz quebrada por la emoción. «Prometo cuidarlo bien». Con el cachorrillo en brazos, Marcos comenzó a caminar de regreso por el sendero que lo llevaría fuera del bosque. El cachorrillo, feliz y seguro, apoyó la cabeza en el hombro de Marcos, cerrando los ojos de cansancio y alivio. Mientras caminaba, Marcos reflexionaba sobre cómo podría vivir conforme a la lección que había aprendido. Sabía que debía hacer más para ayudar a quienes estaban en necesidad, tanto humanos como animales. Al llegar a casa, Marcos se dedicó a crear un ambiente seguro y amoroso para el cachorrillo. También se involucró más en la comunidad, ayudando en refugios de animales y difundiendo el mensaje de compasión que había aprendido. Siempre que contaba la historia del oso y el cachorrillo, veía en los ojos de la gente una mezcla de asombro e inspiración. La historia de Marcos, Balú y el cachorrillo se extendió, tocando los corazones de muchos y recordándoles a todos la importancia de la empatía y la bondad. Era una historia que demostraba que, sin importar nuestras diferencias, la compasión es un sentimiento universal que puede unir a todos los seres vivos. Muchas gracias por ver nuestro video. Si te gustó esta historia conmovedora, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal Historia Conmovedora de Animales y compartir tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué te pareció y escuchar también tus historias. Hasta el próximo video.